Creé la mejor versión de mí y te enseño cómo lo hice. Hay un momento en la vida en que sientes que ya no puedes seguir posponiéndote. Un instante silencioso, casi invisible, donde la voz dentro de ti deja de ser un murmullo y se convierte en una verdad que no puedes ignorar. Ya no quiero seguir siendo el mismo. Pero entonces llega la pregunta que nadie te enseña a responder. ¿Cómo se empieza a crear la mejor versión de uno mismo? Desde hoy, no se trata de promesas ni de fórmulas. No de motivación vacía ni de frases brillantes en una pantalla. Se trata de algo más profundo, más íntimo. De una fuerza que Bruce Lee comprendió cuando descubrió que la verdadera transformación no nace del deseo de parecer diferente, sino del coraje de mirar hacia adentro, sin máscaras, sin excusas. Porque lo que te separa de tu mejor versión no es el tiempo, ni la suerte, ni los demás. Es la distancia entre lo que sabes y lo que estás dispuesto a enfrentar. Y lo que nadie te ha contado sobre esa batalla está a punto de revelarse. El cambio no empieza cuando todo está a tu favor. Empieza cuando nada le está. Cuando la mente te dice que esperes un mejor momento y tú decides hacerlo igual. Porque en el fondo sabes que si no comienzas hoy, tal vez no comiences nunca. Vivimos atrapados entre lo que fuimos y lo que deseamos ser. Y en ese espacio intermedio se esconde el miedo. Miedo a fallar, a perder, a no estar listos. Pero la verdad es que nadie está listo para transformarse. Nadie despierta un día con la certeza de que ya es su momento. Simplemente lo decide. Bruce Lee decía que el agua fluye, se adapta, se transforma según el recipiente que la contiene. Pero lo que pocos entienden es que el agua no elige su forma, la acepta. Eso es lo que significa comenzar a crear la mejor versión de ti mismo. Dejar de resistir lo que eres para poder transformarte desde ahí. No se trata de volverte alguien nuevo, sino de recordar lo que olvidaste. De regresar a ese punto donde la vida no te había llenado de ruido, donde tu mente no se había convertido en un campo de batalla. Esa versión que buscas no está en el futuro, ni en un cuerpo distinto, ni en una rutina perfecta. Está en la quietud que temes mirar. Piensa en el silencio, en ese momento del día donde no hay nadie alrededor, donde solo escuchas tu respiración. Ahí, en ese espacio sin distracción, es donde todo puede comenzar. Pero casi nadie se queda el tiempo suficiente para escucharlo. Queremos mejorar, pero seguimos huyendo de lo único que puede cambiarnos, la verdad. Esa voz que te susurra lo que debes dejar atrás, lo que ya no encaja contigo, lo que estás sosteniendo solo por miedo a soltar. Por eso tantos fracasan, porque buscan progreso sin presencia, fuerza sin dirección, disciplina sin conciencia. Pero el fuego interior no se enciende con deseo, se enciende con claridad. Imagina tu vida como un lago quieto. Cada pensamiento es una piedra que lanzas. Si no aprendes a estar en calma, jamás verás el reflejo de quién eres realmente. Así vivía Bruce Lee, no persiguiendo la perfección, sino puliendo el reflejo, día tras día, hasta que el agua interior se volvió transparente. Y cuando el agua se aclara, descubres algo que duele. No necesitas añadir más, solo eliminar lo que sobra. Los pensamientos que repites, las excusas que te protegen, las historias que te cuentan quién eres, pero que ya no representan tu verdad. El proceso no es bonito, no tiene luces, ni aplausos, ni resultados inmediatos. Por eso tan pocos lo atraviesan, pero el que se atreve, el que decide mirar sin huir, empieza a sentir algo diferente. Una calma que no depende de nada externo, una fuerza que no se explica, pero se reconoce. Porque crear la mejor versión de ti mismo no es un acto de construcción, es un acto de liberación. Y cuando empiezas a soltar todo lo que no eres, te das cuenta de que ya estabas completo desde el principio. Pero descubrir eso te obliga a mirar en el lugar más incómodo de todos, dentro de ti mismo. Despertar no es abrir los ojos por la mañana, es abrir la conciencia en medio de la oscuridad. Es mirar tu reflejo sin filtros y reconocer que lo que más te duele no es lo que te falta, sino lo que niegas ver. Bruce Lee entendió algo que la mayoría olvida. El verdadero crecimiento no ocurre cuando adquieres más conocimientos, sino cuando comienzas a eliminar lo innecesario. La mente del aprendiz no se llena, se limpia. El cuerpo del guerrero no se endurece, se libera. El alma del ser humano no se conquista, se comprende. Cuando empiezas a crear la mejor versión de ti mismo, lo primero que descubres es lo que no eres. Descubres las voces heredadas, las expectativas impuestas, las máscaras que usas para encajar.
Y ahí comienza el verdadero trabajo, desaprender, porque el crecimiento no es una escalera hacia arriba, sino un regreso hacia el centro. Cada paso que das hacia ti mismo implica perder algo, una mentira, una costumbre, una excusa, y cada pérdida, aunque duela, te deja más ligero. Eso es lo que significa despertar, dejar de construir sobre terreno falso y empezar a ver la realidad sin adornos. Pero hay una trampa. El ego, disfrazado de progreso, te susurra que sigas buscando más conocimiento, más reconocimiento, más poder, y cada vez que lo escuchas, te alejas un poco más de ti. Porque la verdadera evolución no es una acumulación, sino una depuración. Bruce Lee lo sabía cuando decía que la perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no queda nada que quitar. Ese es el arte del vacío, el punto donde el guerrero ya no necesita demostrar nada, porque ha aprendido a hacer nada, y en ese vacío aparece la claridad. Piensa en el agua, no lucha, no compite, no se aferra, y sin embargo, nada puede resistirla. Esa es la enseñanza. Deja de ser la roca que se rompe contra la corriente y conviértete en el río que la rodea. Fluye con lo que es, no con lo que imaginas que debería ser. Despertar implica aceptar el momento presente, incluso cuando duele. No puedes convertirte en tu mejor versión mientras rechazas lo que eres ahora. Tu ansiedad, tu cansancio, tus errores, todo forma parte del entrenamiento. Cada emoción reprimida es una puerta que aún no has cruzado. Cada debilidad negada es una lección que todavía no has aprendido. El despertar no es una iluminación repentina, es un proceso silencioso, constante, casi invisible. Empieza el día que decides observarte sin justificarte. El día que en lugar de reaccionar eliges comprender. El día que en medio del caos logras mantenerte quieto. Esa quietud no es pasividad, es poder contenido. Es el mismo poder que Bruce Lee encarnaba al moverse. Precisión sin esfuerzo, intención sin tensión, energía sin desperdicio. Ese equilibrio entre control y libertad es el punto donde el ser humano se encuentra consigo mismo. Pero llegar ahí requiere atravesar tus sombras, requiere enfrentarte a la voz que dice no puedo, no merezco, ya es tarde. Y cuando la enfrentas, descubres que no era una voz real, sino un eco del miedo, del pasado, de la costumbre de limitarte. Despertar es apagar ese eco, no con fuerza, sino con atención, porque donde hay conciencia, no puede haber oscuridad. Y cuando la conciencia se enciende, el cambio se vuelve inevitable. Todo empieza el día que dejas de buscar afuera la respuesta y la traes de vuelta a tu centro. Ahí donde el silencio ya no asusta, donde el presente deja de doler. Ahí donde sin darte cuenta comienzas a fluir. Y cuando eso ocurre, algo en ti cambia para siempre. No porque hayas alcanzado una meta, sino porque ya no necesites alcanzarla. Has comprendido que la mejor versión de ti mismo no está en el horizonte, sino en la manera en que caminas hacia él. Pero ese despertar solo es el inicio del combate invisible que está por venir. El mayor combate no se libra con los puños, ni con palabras, ni con enemigos visibles. Se libra en el silencio, dentro de ti donde nadie más puede entrar. El combate invisible es esa lucha que enfrentas cuando la mente grita una cosa y el alma susurra otra. Cuando una parte de ti quiere avanzar, pero otra se aferra al miedo. Cuando sabes lo que deberías hacer, pero no logras hacerlo. Esa batalla es la que define tu destino. Bruce Lee lo entendió mejor que nadie. Su fuerza no venía del músculo, sino del dominio interno. Porque quien conquista su mente ya no necesita conquistar nada más. Esa es la verdadera victoria, el control sobre uno mismo. Pero esa victoria tiene un precio, y casi nadie está dispuesto a pagarlo. El precio es la incomodidad, el fuego interno de verte caer una y otra vez en tus propias trampas, de reconocer que tus límites no están afuera, sino en tu forma de pensar. Cada excusa que repites es una cadena, cada miedo que niegas una barrera, y cada día que no actúas, eliges quedarte prisionero en una celda que tú mismo construiste. El combate invisible no tiene espectadores, no hay aplausos, ni trofeos, ni reconocimiento, solo hay noches largas, pensamientos que pesan y esa sensación de estar peleando contra algo que no puedes nombrar. Pero si te mantienes ahí, si no huyes del dolor, algo comienza a transformarse. Empiezas a notar que el enemigo no es el miedo, sino tu resistencia a sentirlo. Que la mente no es tu enemigo, sino una herramienta que olvidaste usar con conciencia. Que el dolor no vino a destruirte, sino a mostrarte el camino hacia la fortaleza. Es fácil hablar de superación cuando todo va bien, pero la verdadera prueba llega cuando todo se desmorona
y sigues eligiendo mantener la calma. Cuando no reaccionas, sino que observas. Cuando el fuego te rodea, pero decides ser el agua que no se quema. Ahí, en ese punto, nace la disciplina real, no la que se impone desde el esfuerzo, sino la que surge del entendimiento. Porque la mente indisciplinada busca controlarlo todo, mientras la mente consciente solo busca comprender. Y en esa comprensión aparece el dominio. Bruce Lee decía que el arte supremo era la expresión honesta de uno mismo. Y para ser honesto contigo, primero debes enfrentarte a todo lo que finges ser. Cada vez que te observas sin mentirte, estás luchando. Cada vez que eliges silencio en lugar de reacción, estás ganando. Cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, estás conquistando lo único que realmente importa, tu interior. Pero este combate no tiene fin, porque la mente seguirá probándote una y otra vez. Te mostrará tus debilidades disfrazadas de comodidad. Te ofrecerá distracciones con la forma de seguridad y te hará creer que ya llegaste, justo cuando más necesitas seguir. Esa es la trampa más peligrosa del camino, creer que el dominio es un estado, cuando en realidad es una práctica. Nadie se vuelve invencible, solo aprendes a caer más conscientemente, a levantarte más rápido, a soltar más pronto. Esa es la verdadera fortaleza, la capacidad de fluir incluso en medio del caos. Hay días en que todo te parecerá inútil, días en que sentirás que retrocedes, que nada cambia, pero justo ahí, en la aparente derrota, es donde creces sin darte cuenta, porque la evolución no siempre se siente como progreso, a veces se siente como vacío, y ese vacío no es pérdida, es espacio, espacio para que lo nuevo pueda nacer. Cuando comprendes eso, el combate invisible deja de ser una guerra y se convierte en una danza. Ya no luchas contra ti mismo, te mueves contigo. Ya no intentas vencer tus emociones, aprendes a escucharlas. Ya no buscas callar tu mente, sino entrenarla con suavidad. Y entonces, lo que antes era tormenta se vuelve flujo. Lo que antes era caos se vuelve ritmo. Y lo que antes era miedo se vuelve energía. Ahí descubres el secreto que Bruce Lee vivía cada día. Que el verdadero poder no es controlar, sino comprender. No dominar al mundo, sino a ti mismo. No destruir tus debilidades, sino transformarlas en camino. Y justo cuando crees que has ganado, te das cuenta de que nunca hubo un oponente. Solo eras tú, encontrándote contigo mismo. Hay un momento, después de tantas batallas internas, en que dejas de luchar. No porque te rindas, sino porque comprendes. El ruido dentro se apaga, el fuego se aquieta, y algo en ti se alinea con una verdad que no necesita palabras. Has pasado tanto tiempo intentando mejorar, avanzar, vencerte, que de repente descubres que ya no hay nada que vencer. Solo estar. Esa es la revelación silenciosa. No llega con aplausos, ni con una sensación de triunfo. Llega como una brisa, como un suspiro que atraviesa tu pecho cuando entiendes que la mejor versión de ti mismo no es una meta que se alcanza, sino una forma de habitarte, una forma de caminar, de respirar, de mirar la vida sin huir de ella. Bruce Lee no hablaba de perfección, hablaba de presencia, de ser como el agua no solo en el movimiento, sino en la mente, de adaptarte sin perder tu esencia, de estar sin pretender, de actuar sin forzar, porque cuando eres agua, ya no necesitas planear cada golpe, simplemente fluyes con el instante, y en ese fluir todo encuentra su lugar. La revelación silenciosa no ocurre en el ruido del éxito, sino en la calma del entendimiento. Sucede cuando dejas de necesitar demostrar, cuando el reconocimiento ya no te mueve, y la validación externa deja de ser un combustible. Ahí, en ese punto de serenidad interior, la energía que antes se dispersaba se concentra. El poder ya no se muestra, se siente. La fuerza ya no se impone, se contiene. La paz deja de ser un ideal y se convierte en tu estado natural. No hay luces, no hay testigos, no hay momento épico. Solo tú respirando, consciente de que todo lo que buscabas afuera siempre estuvo esperándote adentro. Esa es la paradoja más profunda del camino, que para alcanzar tu máximo potencial, primero debes aprender a no buscarlo. Cuando sueltas la necesidad de ser mejor, te conviertes en mejor. Cuando dejas de intentar controlar, todo comienza a fluir. Y cuando dejas de huir de ti, finalmente te encuentras. El silencio interior se vuelve entonces tu maestro. Ya ni temes estar solo, porque la soledad deja de ser vacío
y se transforma en claridad. Empiezas a notar cosas que antes pasaban inadvertidas, la manera en que respiras, la tensión en tus manos, el ritmo de tus pensamientos. Y al observar sin juzgar, comienzas a comprenderte. Esa comprensión es la raíz de toda transformación. Bruce Lee vivía desde ese punto de conciencia. No buscaba ganar, buscaba expresarse con total honestidad. Porque cuando vives desde la verdad, no hay error posible, solo aprendizaje, solo flujo. La mejor versión de ti mismo no es la que lo tiene todo bajo control, sino la que confía en su capacidad para responder al instante. Ser como el agua no es una metáfora poética, es una forma de existir. El agua no espera las condiciones perfectas para moverse, se adapta, se abre camino, se transforma. Y aun cuando parece débil, con el tiempo es capaz de desgastar la piedra más dura. Así es la mente en calma, suave en la forma, imparable en el fondo. Cuando alcanzas ese estado, las cosas externas ya no te gobiernan. Las opiniones, los juicios, los resultados pierden su poder sobre ti. Tu centro ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que construyes dentro. Esa independencia emocional es el verdadero dominio. No se trata de no sentir, sino de sentir sin ser arrastrado, de aceptar la emoción sin perder la dirección, de entender que nada ni nadie puede arrebatarte lo que eres cuando sabes quién eres. Y llega un instante, silencioso y luminoso, donde lo entiendes todo sin pensarlo, que la transformación que tanto perseguías no era llegar a ser alguien nuevo, sino recordar lo que siempre fuiste antes de que el mundo te confundiera. Ese es el punto de inflexión, el instante donde la búsqueda se disuelve y solo queda claridad, donde te das cuenta de que ya no estás persiguiendo la luz porque te has convertido en ella. Y ahí, sin ruido, sin esfuerzo, sin lucha, empieza la verdadera vida, la que fluye con sentido, la que no necesita reconocimiento, la que simplemente es. Ese es el secreto que Bruce Lee comprendió y que pocos llegan a vivir. La fuerza más grande del ser humano no está en dominar el mundo, sino en dominar su interior. Porque cuando logras eso, todo lo demás se ordena por sí mismo. Y es entonces, justo ahí, en medio del silencio, cuando descubres que la mejor versión de ti mismo ya estaba esperándote desde el principio. Al final de todo camino, hay un punto donde las palabras ya no sirven, donde el conocimiento deja de tener forma y la búsqueda se disuelve en comprensión. Ese punto es el silencio. Bruce Lee solía decir que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de uno mismo, porque solo cuando el ruido de tu mente se apaga, puedes escuchar lo que realmente eres. El silencio no llega como una imposición, llega como una consecuencia de haber luchado, de haber caído, de haberte visto sin máscaras y de haber comprendido que no hay nada que demostrar. Cuando atraviesas todas tus capas, el miedo, la ambición, la necesidad de validación, lo que queda es simple presencia. Y esa presencia tiene una fuerza que el mundo moderno ha olvidado. No se trata de imponerte, sino de irradiar calma, de caminar sin prisa, porque sabes que cada paso ya es el destino. El silencio no es un refugio, es un arma. No hiere, pero corta lo falso. No grita, pero transforma lo que toca. Porque quien domina el silencio, domina la dirección de su energía. Y quien dirige su energía, dirige su vida. Bruce Lee entendió que el silencio es el estado más alto del control. No el silencio del miedo, ni el de la represión, sino el del entendimiento. El silencio que no busca tener la razón, sino ver la verdad. El que no necesita reaccionar, porque ya comprende. Ese tipo de silencio no es pasividad, es presencia. Es estar tan profundamente en contacto con lo que eres, que ya nada externo puede arrastrarte, ni los juicios, ni las ofensas, ni las expectativas. Porque cuando estás en silencio por dentro, el mundo deja de tener poder sobre ti. Muchos creen que el silencio es soledad, pero es todo lo contrario, es comunión. Cuando callas el ruido interno, te haces uno con el instante. Sientes cómo el aire respira contigo, cómo el tiempo se detiene en tus manos, cómo cada gesto se vuelve un acto consciente. Y en esa unión, descubres algo que siempre estuvo ahí, la paz. No una paz superficial ni pasajera, sino la paz de quien ha dejado de luchar contra sí mismo. Esa paz no depende del entorno, ni de la suerte, ni de los resultados. Surge del equilibrio,
entre aceptar lo que es y soltar lo que no puedes controlar. Es la misma calma que tenía Bruce Lee cuando decía: bajo el cielo, nada es más suave y débil que el agua, pero nada la supera en romper lo duro y lo fuerte. El silencio es esa agua interior, flexible pero imparable, invisible pero esencial, y quien aprende a moverse desde él ya no necesita defenderse, simplemente fluye, porque en el silencio hay sabiduría, en el silencio hay estrategia, y en el silencio hay poder. Ese poder no viene del control del otro, sino del dominio de uno mismo. Y cuando dominas tu interior, el exterior deja de intimidarte. Dejas de ser una reacción para convertirte en una elección. Entonces entiendes que la verdadera maestría no consiste en imponer tu voluntad sobre el mundo, sino en alinear tu mente con la naturaleza del momento. Y cuando logras eso, ya no te enfrentas a la vida, la acompañas, como el agua, como el viento, como el silencio. Ahí es donde comienza el verdadero control. No el control del entorno, sino el control de la dirección en la que fluye tu energía. No el control de las circunstancias, sino el control de tu respuesta ante ellas. Y en ese punto, donde ya no buscas vencer, descubres que ya has ganado. El dominio interior no se demuestra, se siente. Es una vibración silenciosa, una presencia que no necesita imponerse. No busca atención, no busca reconocimiento. Simplemente es. Bruce Lee no hablaba de poder físico, hablaba de poder energético, de esa fuerza invisible que se manifiesta cuando cuerpo, mente y espíritu se alinean en una misma dirección. Esa energía no depende del cansancio ni de la motivación, proviene de la coherencia, de vivir en armonía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando tu interior está dividido, tu energía se dispersa. Cuando tus pensamientos dicen una cosa, tus emociones otra, y tus acciones van por otro camino, te agotas. Pero cuando todas esas partes se unifican, algo cambia. Tu energía se vuelve entera. Tu presencia se vuelve sólida, como si el mundo ya no pudiera empujarte fuera de tu eje. Ese es el verdadero poder que Bruce Lee transmitía sin palabras. No el de los golpes, sino el de la vibración que emanaba de su calma. Porque el cuerpo solo sigue la mente, y la mente solo sigue al espíritu. Y cuando el espíritu se vuelve claro, todo lo demás se ordena a su alrededor. El dominio interior comienza cuando aprendes a observar tu energía. Cada pensamiento es una inversión. Cada emoción es una corriente. Cada acción una dirección. Y todo eso, sumado, crea el campo en el que te mueves. Si estás inquieto, si estás frustrado, si te sientes vacío, observa. Quizás estás usando tu energía en mantener lo que ya deberías soltar. El guerrero interior no lucha contra todo, elige sus batallas, no porque tema perder, sino porque comprende el valor del equilibrio. Bruce Lee decía: absorbe lo útil, desecha lo inútil, añade lo esencialmente tuyo. Eso no es solo una filosofía marcial, es una ley energética. Cada pensamiento útil te impulsa, cada emoción no resuelta te retiene, y cada acto sin propósito te vacía. Dominar tu energía significa afinar el instrumento de tu vida. Aprender cuándo avanzar, cuándo detenerte, cuándo escuchar y cuándo actuar. Significa moverte con intención, no con impulso. Hablar solo cuando las palabras construyen. Callar cuando el silencio enseña más que cualquier explicación. Cuando logras eso, te conviertes en un canal, no en una carga. Tu energía fluye sin bloqueos, y cada cosa que haces tiene peso, dirección, propósito. Ya no eres una hoja movida por el viento, sino el propio viento que decide hacia dónde soplar. La energía del dominio interior no busca vencer a nadie, busca liberar lo que impide que seas tú. Porque cuando tu energía se vuelve libre, tu poder se vuelve natural. Y ese poder no se gasta, se renueva con cada respiración, con cada acción consciente, con cada instante en el que eliges no reaccionar, sino responder. El dominio interior es, en el fondo, el arte de no perderte en el ruido, el arte de sostener tu presencia incluso cuando todo se mueve a tu alrededor, de mirar el caos y permanecer ecuánime, de sentir el miedo pero no obedecerlo, de escuchar la ira pero no dejar que te hable por ti. Bruce Lee lo resumía con una simple frase: la verdadera batalla está en el interior. Y cuando la ganas, no necesitas pelear con nadie más,
Porque la energía del dominio no se demuestra con victorias externas, sino con estabilidad interna. Llegar ahí es un proceso, requiere autoconocimiento, disciplina y silencio, pero una vez que lo alcanzas, todo cambia. Tu mente se vuelve clara, tu cuerpo responde con precisión, tu presencia transforma los espacios sin necesidad de imponer nada. Ese es el poder del que Bruce hablaba cuando se movía sin esfuerzo, cuando su mirada bastaba para imponer respeto, cuando su silencio decía más que 1000 palabras. Era la expresión del equilibrio total, la unión entre lo que siente el alma, lo que piensa la mente y lo que ejecuta el cuerpo. Y esa unión es la forma más alta del control, el control que no encadena, sino que libera, el que no busca dominar el mundo, sino alinearse con su ritmo, el que no lucha por mantener la calma, porque ya es calma. Ese es el poder que nace cuando el silencio y la energía se vuelven uno. Y ahora, mientras el silencio se asienta, algo dentro de ti empieza a comprender. No hay un punto final en este camino. Crear la mejor versión de ti mismo no es llegar a un destino. Es recordar quién eras antes de que el ruido te distrajera, antes de que el miedo te hiciera dudar, antes de que las comparaciones te hicieran olvidar tu propia voz. Bruce Lee no quería que lo imitaras. Quería que te descubrieras. Su enseñanza no era una técnica, era una invitación. Conócete a ti mismo, exprésate con autenticidad y fluye como el agua. Fluir no es rendirse, es confiar, es dejar de resistirte a la vida y comenzar a moverte con ella, sin perder tu centro. Porque la vida no espera que estés listo. Te lanza a cada momento, sin manual ni garantías, y te da la oportunidad de construirte en tiempo real mientras todo cambia a tu alrededor. Tu mejor versión no se crea con esfuerzo ciego, sino con presencia lúcida. No nace del ego que quiere demostrar, sino del alma que quiere comprender. Cada desafío que enfrentas, cada persona que te hiere, cada caída que soportas, no son enemigos, son entrenamientos, formas que adopta la vida para pulir tu temple, para expandir tu conciencia, para enseñarte lo que aún no sabes de ti. Y cuando empiezas a verlo así, ya no necesitas luchar contra todo, solo necesitas observar, y desde esa observación, eliges con sabiduría qué merece tu energía y qué no. Esa es la madurez que Bruce Lee encarnaba, la comprensión de que la fuerza no está en resistir, sino en adaptarse sin romperse. Sé agua, decía, pero pocos entendieron la profundidad de esa frase. Ser agua no es solo moverse, es ser libre, es abrazar la forma del momento sin perder la esencia. Es aceptar el cambio sin perder la dirección. Es poder fluir entre la suavidad y la fuerza con la misma naturalidad con la que respiras. Tu mejor versión no será una copia de nadie. Será la expresión más pura de tu energía cuando ya no te escondas detrás de tus miedos. Será el reflejo de tu autenticidad, de tu temple, de tu conciencia despierta. Y esa versión no nace mañana, ni después de leer otro libro, ni al cumplir otro objetivo. Nace hoy, en este instante, en el momento exacto en que eliges dejar de mirar hacia afuera y comienzas a reconstruirte desde adentro. Porque el verdadero cambio no empieza con acción, sino con comprensión. No se trata de correr más rápido, sino de detenerte lo suficiente para entender hacia dónde vas. No se trata de querer ser fuerte, sino de aprender a estar en paz incluso cuando no lo eres. Bruce Lee vivió poco, pero su presencia trascendió generaciones. Y no fue por su velocidad, ni por su fama, sino por la energía con la que vivía cada segundo. Esa energía que no provenía del músculo, sino del espíritu, del fuego que nace cuando decides vivir con propósito, con conciencia, con verdad. Tu vida también puede encenderse con ese fuego. No necesitas más tiempo, solo más intención. No necesitas tenerlo todo claro, solo tener el coraje de comenzar. Porque la mejor versión de ti no se crea con grandes pasos, sino con pequeñas decisiones hechas con conciencia. Quizás este sea el momento, quizás este silencio que estás sintiendo ahora sea el punto exacto donde todo comienza. Porque la mejor versión de ti no está en el futuro, está en cada respiración que eliges hacer con presencia, en cada acto que nace de la calma, en cada pensamiento que eliges no alimentar. Esa versión ya está dentro de ti, solo espera que la escuches, solo espera que la despiertes. Así que respira. Escucha el eco de tus propios pasos y recuerda esa frase que lo inició todo: sé como el agua, amigo mío.
fluye, y deja que la vida esta vez fluya contigo.